Iglesia Esmirna. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amigos que nos están viendo por medio de esta red social, que bueno, que usted está en sintonía de Iglesia Esmirna. Estamos con la serie Sigamos Siendo Iglesia, y este domingo vamos a terminar esta serie que hemos estado desarrollando por algunos domingos. Queremos saludar a nuestros hermanos nuevamente de Iglesia Esmirna, a las personas que nos ven en Nuevo México, personas que nos están viendo de México y han estado en sintonía de este programa, de este mensaje, la palabra del Señor, a los hermanos del Salvador, a los hermanos de la iglesia Tezcatempa, algunos hermanos que están en sintonía, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a terminar la serie Sigamos Siendo Iglesia. En el transcurso de la historia de la iglesia, esta ha sido perseguida en muchas ocasiones, y quiero mencionar alguna de ellas. Y una de las que podemos mencionar fue la persecución que realizó Nerón en el año 64 al año 68, conocida como el incendio de Roma. En esa ocasión, el emperador Nerón le prendió fuego a la ciudad que ya mencionamos y le echa la culpa a los cristianos. Los ciudadanos romanos, molestos porque su ciudad se había quemado, sus dioses, sus monumentos, y al saber que los cristianos habían sido, entre comillas, los que habían ocasionado el incendio, comienzan a perseguirlos. Nerón utiliza esa fórmula para poder acabar con el cristianismo. Vemos cómo Nerón capturaba a los cristianos y los llevaba a donde estaban aquellos animales feroces, hambrientos, y eran comidos vivos por esos animales. También vemos cómo los utilizaban como antorchas encendidas mientras ellos realizaban una orgía. Esa es parte de algunas persecuciones que podemos mencionar. Otra de ellas está en el año 303 al 313, llamada la Gran Persecución, realizada por el emperador Diocleciano. Y en esa ocasión Diocleciano realiza una persecución sangrienta donde le pide a los cristianos que lo adoren, le pide a los cristianos que dejen el cristianismo. Al no hacerlo, él los capturaba y los quemaba vivos. La iglesia ha sido perseguida en muchas ocasiones. Y una de las cosas que nosotros debemos entender, o lo interesante que podemos ver, que la iglesia entre más era perseguida, entre más calamidad había, entre más padecimientos tenía, la iglesia se iba expandiendo. Qué interesante que mientras Satanás utilizaba esa estrategia para poder detener a la iglesia, no podía hacerlo, porque la iglesia seguía creciendo, porque la iglesia le pertenece a Cristo Jesús. Hoy estudiaremos, y vamos a terminar con esta serie, nuevamente el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo del 1 al 4, y vamos a ver tres aspectos importantes acerca de seguir siendo iglesia. Yo quiero que leamos el pasaje que está en Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 4, y dice: Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrasaba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El contexto que estamos estudiando hoy en el Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 4, la iglesia en ese momento estaba en Jerusalén. Pero el mandamiento de Cristo antes de ascender al cielo fue expandirse en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, Dios permite esta persecución para la iglesia y utiliza a Saulo para que realice esa persecución, para que el evangelio pueda expandirse. Y el versículo del 1 al 2, que yo quiero volver a leerlo, dice: Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. El pasaje comienza después de hablar de la muerte de Esteban, el primer mártir. Todos recuerdan cómo Esteban muere apedreado por muchos
personajes que estaban ahí, entre ellos estaba Saulo. Saulo no compartía la idea de los cristianos. Por lo tanto, la manera de agradar Saulo a Dios, entre comillas, era asesinar a los cristianos, porque para él los seguidores de Cristo no estaban haciendo las cosas correctamente. Saulo, creyendo tener la razón, junto con estos dos partidos tradicionales como los fariseos y los saduceos, persiguen a la iglesia de Cristo. Esta persecución desató que muchos huyeran de Jerusalén. No todos, dice la palabra del Señor, que los apóstoles se quedaron, y no solo los apóstoles, probablemente algunos más se quedaron en Jerusalén, pero la mayoría de personas se fueron de diferente lugar o a diferente lugar porque estaban siendo perseguidos. La muerte de Esteban dolió tanto, porque no solo porque murió apedreado, sino porque era un hombre íntegro, respetado, lleno del Espíritu Santo, e hizo que muchos piadosos le dieran sepultura. Esta persecución desató una bendición para la iglesia de Cristo. Por eso el primer aspecto que yo quiero mencionar de Sigamos Siendo Iglesia es que la persecución ayuda a esparcirnos. Escuche bien, la persecución ayuda a esparcirnos. En todas las persecuciones que hemos visto en la historia de la iglesia, podemos ver que mientras la iglesia está siendo perseguida, la iglesia se expande. La palabra esparcirse en el diccionario de la Real Lengua Española lo define como extender una cosa haciendo que ocupe más espacio, o extenderse de donde estaba amontonado. Yo creo que esta pandemia que estamos viviendo ha hecho que nosotros como iglesia podamos expandirnos. Nosotros estábamos amontonados, estábamos encajonados en los templos, no queríamos salir de ahí, estábamos tranquilos en ese lugar, pero la pandemia ha venido a que nosotros podamos expandirnos. Ahora no solo transmitimos el mensaje del Señor a la iglesia, sino que muchas personas de todas partes del mundo pueden escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Y no me equivoco con lo que voy a decir. Muchos han encontrado a Cristo por medio de las redes sociales. Muchos han regresado al Señor al escuchar el mensaje de Dios. Por eso la persecución ayuda a esparcirnos. Y lo que sucedió con la iglesia primitiva está sucediendo ahora con nosotros. Lo que sucedió con la iglesia primitiva, que esa persecución hizo que los cristianos pudieran salir de donde estaban, igual está pasando con nosotros. Creemos que a pesar de esta pandemia que está causando un caos, a pesar de lo que está sucediendo, que no se ve un buen año de aquí para adelante, creemos que para nosotros es una bendición lo que estamos pasando. Millones de personas hoy están escuchando a Cristo. Usted tiene el menú para poder escoger a quién quiere escuchar acerca de la palabra del Señor. Vamos a seguir con el pasaje y vamos a leer hoy el versículo 3. Y dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. El versículo 3 nos describe cómo Saulo desarrolla el trabajo de la persecución de la iglesia. La palabra ahí dice que Pablo asolaba. Y la palabra griega para asolar ahí tiene el significado de devastar, arruinar o hacer estragos. También lo describe como un animal salvaje desmeduza las diferentes partes del cuerpo de un animal o de una persona. Creo que la palabra más conveniente es que estaba haciendo estragos en la iglesia del Señor. Saulo no le importaba las personas. Él estaba empaginado, él estaba concentrado de que supuestamente estaba agradando a Dios con esta persecución. Creemos firmemente que Dios permitió eso en la iglesia primitiva porque Dios tenía un plan perfecto con la humanidad. El versículo 3 nos describe cómo Saulo devastaba la iglesia, y hay tres cosas interesantes. Número 1, dice que
iba o entraba casa por casa. Saulo era minucioso junto con los guardias del Sanedrín, porque se tomaba el tiempo de ir casa por casa, entraban a la fuerza y despojaban de sus cosas a los cristianos y se los llevaban presos, se los llevaban de una manera violenta y los sacaban de su hogar. ¿Se puede imaginar que nos vayan a sacar de nuestro hogar solo por seguir a Cristo Jesús? Bueno, a la iglesia primitiva le sucedió. Número 2, dice que los arrastraban a hombres y a mujeres, y eso significa que había violencia, no importaba el sexo, eran tratados como animales, no importaba si era mujer, si era joven, no importaba si era anciano. Lo que Saulo quería con estos partidos tradicionalistas era que el nombre de Cristo fuera terminado. Y por último, dice que los entregaban en la cárcel. En la cárcel los dejaban momentáneamente para después darles una ejecución. Y Hechos capítulo 26, versículo 10, cuando el apóstol Pablo da su testimonio de su conversión, dice el 26:10, lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y Saulo consentía en la muerte de los cristianos. Eso significa que la iglesia comenzó a padecer así como Cristo había padecido. Eso me lleva a pensar en el segundo aspecto de por qué debemos de seguir siendo iglesia. Y el segundo aspecto es que a pesar de padecer, nuestra fe está en Cristo. En esta pandemia que estamos viviendo, no estamos siendo perseguidos como la iglesia primitiva, pero sí estamos padeciendo algunos ansiedad, otros distanciamiento, muchos escasez, otro temor al futuro, otros inseguridad. Pero la iglesia de Cristo sigue depositando su confianza en el Señor, en Cristo Jesús. Nuestra fe está en Cristo en estos momentos. Y yo te pregunto, ¿dónde está tu fe en este tiempo de pandemia? Platicábamos hace un rato con alguien ahí, con un médico, y contábamos las experiencias que estamos viviendo, y él decía, esto cada día se está poniendo más difícil. La economía está haciendo estragos no solo a nosotros, sino al gobierno de Guatemala. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con nosotros? Pero usted y yo creemos que nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos confiar en Él y debemos seguir siendo la iglesia del Señor, como lo fue la iglesia primitiva cuando estaba siendo perseguida y estaba padeciendo. Un tercer aspecto lo encontramos en el versículo 4 del libro de Hechos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. El esparcirse o dispersarse por la persecución, dice Lucas, causó algo sobrenatural, y era que iban por todas partes anunciando el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. Eso significa la palabra Evangelio, buenas nuevas. Originalmente la palabra en el Antiguo Testamento se refería a una recompensa que se le daba al portador de buenas noticias. Y un ejemplo de ello quiero dar lo que está en 2 de Samuel, en el capítulo 18, 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 20. Respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día, no darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. El gobierno o el reinado de David había derrotado a sus enemigos en una pelea, y en esa pelea había muerto Absalón,
el hijo que se había rebelado contra David. Entonces Absalón, después de haber muerto, Joab dice: no le lleve la noticia al rey de que hemos vencido, porque su hijo ha muerto y no te podrá dar una recompensa porque está hoy en un momento de luto. Bueno, en el Nuevo Testamento la palabra evangelio da otro sentido, y la idea es de un heraldo que es un portador de buenas noticias de la victoria de un rey. Por lo tanto, la palabra buenas nuevas para nosotros, y la que utiliza Lucas en el libro de Hechos, es que hoy hay buenas noticias, porque Cristo venció a la muerte y nos ha dado vida eterna. Ahora, ante esta pandemia que estamos viviendo, usted y yo siempre estamos escuchando malas noticias. Malas noticias de cuántos infectados van, cuántos están muriendo, cómo está la economía, etcétera, etcétera. Y estamos escuchando malas noticias. Por lo tanto, hoy es la oportunidad de nosotros de dar buenas noticias. La iglesia tiene buenas noticias para ti en este tiempo de pandemia. Por eso el tercer aspecto que yo quiero mencionar acerca de que nosotros debemos de seguir siendo iglesia es que, ¿por qué debemos de seguir siendo iglesia? Porque nosotros comunicamos buenas noticias en medio de tantas malas noticias. Escucha bien, nosotros comunicamos buenas noticias en medio de tantas malas noticias. Hoy es un buen día que en este tiempo de temor, en este tiempo de ansiedad, en este momento de preocupación, tú puedas escuchar una buena noticia. Y la buena noticia es que Cristo venció a la muerte, que Cristo te puede dar vida eterna, te puede dar salvación, y que un día Él va a regresar por nosotros. Yo quiero terminar esta serie de esta manera, diciendo esto cada día se está poniendo más difícil. Creemos rotundamente que Cristo está pronto a venir por nosotros. Y como lo dije el jueves, la trompeta está a punto de sonar. El escenario está casi listo para que aparezca el anticristo. Pero antes que eso suceda, la iglesia va a ser arrebatada. Por lo tanto, la buena noticia que quiero dejarte a ti, que conoces de Cristo, es que debemos estar preparados. Yo digo: ven, Señor Jesús. Esta invitación es también para ti, amigo, para que puedas tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Es la oportunidad para que tú le puedas decir a Cristo: aquí estoy, reconozco que soy pecador y que solo en ti puedo encontrar salvación. Si tú has tomado esa decisión de encontrarte con Cristo Jesús, ora ahí donde tú estás. Yo quiero orar por ti en este día. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Te pido, Señor, por aquellos que hoy están tomando la decisión de encontrarse contigo, de tener un encuentro personal con Cristo. Gracias, porque sé que tú has limpiado sus pecados, porque tú les vas a dar salvación eterna. Gracias por todo. También te pido por la iglesia de Cristo, que cada día podamos ser más fuertes, cada día podamos estar más cerca de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte para que puedas seguir la página de Iglesia Esmirna y que tú le puedas dar like y que puedas estar pendientes de nuestros programas, de la sintonía de esta red social, y decirte que estés pendiente porque vamos a comenzar una nueva serie. El próximo domingo vamos a tener una nueva serie que va a hablar de los últimos tiempos. Así que espero que tú estés pendiente y en estos días vamos a estar subiendo información de lo que vamos a estudiar. Que el Señor les bendiga. Es un gusto haber comunicado el mensaje de la palabra con ustedes. Bendiciones. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue
impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que, a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos.